Bien, comenzamos la clase. Eh, Hoy vamos a comenzar con una nueva unidad. Bueno, no en realidad una nueva unidad, sino la última parte de la unidad que estamos llevando, ¿cierto? Estamos en la unidad 4, si no me equivoco. ¿Ya? La anterior semana hemos visto el tema de sumatoria, ¿verdad? Y ahora vamos a entrar con este concepto de demostración por inducción. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a ver es una técnica de demostración que se llama inducción. Por ejemplo, en el tema de sumatorias nosotros hemos visto esta igualdad, ¿verdad? A la cual lo hemos llamado la suma aritmética, ¿no es cierto? La suma de los n primeros enteros, de 1 hasta n, ¿cierto? Te da esta fórmula, ¿verdad? Nosotros lo hemos asumido como algo cierto y habíamos dicho que su demostración quedaba pendiente para el tema de inducción. Justamente ese es el momento en ver cómo uno puede demostrar esta igualdad. ¿Ya? Bueno, ¿en qué consiste la inducción? Para ello, primero vamos a analizar esta suma, ¿ya? Para poder explicarles luego el principio de la inducción. Si yo quiero probar que esta suma es correcta, bueno, puedo intentar verificar para cada valor de n, ¿ya? Sí, lo que ustedes tienen que notar, lo primero que hay que notar es que esta igualdad puede ser leída como una función proposicional, ¿sí? Es decir, esta igualdad es un P de n, ¿ya? ¿Qué te quiere decir esto? Quiere decir, para cada n tienes esta igualdad, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Es una función proposicional. Proposicional, ¿no es cierto? Para n entero. ¿Ok? ¿Se acuerdan ustedes, cierto? Que era una función proposicional. Era una proposición que depende de una variable, ¿cierto? Y cuando uno reemplaza valores a la variable, entonces tiene una proposición. Y recuerden, una proposición es una afirmación a la cual puedes asignar el valor de verdad, falso, verdadero, ¿cierto? Entonces, esta es una función proposicional, porque tú asignas distintos valores, por ejemplo, 3. Entonces, la sumatoria de 1 hasta 3 es igual a esta fórmula, falso o verdadero, ¿no es cierto? Lo que nosotros deseamos probar esto, que la proposición universal, ¿cierto? Con el para todo, es verdadera. Esto deseamos probar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esta igualdad se cumple para todo n, a partir de 1 en adelante. ¿Ya? Eso es lo que deseamos probar. ¿Ya? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener en claro, ¿cierto? Es que el método de inducción es para funciones proposicionales, ¿ya? Que dependen de un parámetro entero, n, ¿sí? Y lo que deseamos probar es la veracidad de una de una proposición universal, es decir, de una proposición con un cuantificador para todo, ¿ya? Eso es lo que deseamos demostrar. Bueno, ¿cómo podemos demostrar? Obviamente, si yo quiero demostrar para todo n de 1 en adelante, no podría hacerlo
caso por caso, porque esto obviamente nunca termina, ¿no? Son todos los enteros mayores igual a 1, así que nunca voy a terminar si empiezo a hacer caso por caso. Sin embargo, si yo hago los primeros, si yo verifico para los primeros valores, me puede dar una idea de cómo podría ser una demostración general, ¿ya? Entonces, veamos. ¿Qué pasa para el valor n igual a 1? Para n igual a 1, yo tengo que la suma, ¿cierto? De i igual a 1 hasta n, en este caso n vale 1, de i, eso es esencialmente un término, ¿cierto? Porque va de 1 en 1 y es 1. Y este 1, ¿será que se escribe como esta fórmula? Sí, ¿verdad? Porque esto es 1 por 1 más 1, que me da 2. Y si yo divido entre 2, ¿cierto? Me va a dar 1. Así que cumple. ¿Sí? Cumple para ese valor. Perfecto. ¿Y qué pasa si yo hago para 2? ¿Ya? Y así voy a ir viendo si encuentro un patrón. Entonces, esto es 1 hasta 2 de i, y esto es igual a 1 más 2, ¿cierto? Y eso es 3. Y cumple con la fórmula. A ver, tengo que escribir como esto, ¿no es cierto? Sí cumple, porque esto sería 2 por 2 más 1, ¿cierto? Sobre 2. Así, 2 con 2 se cancela y me da 3. Cumple. ¿Qué pasa si yo hago P3? Si yo hago P3, tendría la suma de i igual a 1 hasta 3 de i, ¿cierto? Igual a 1 más 2 más 3. ¿Y eso es igual a qué? Bueno, yo observo lo siguiente. Observo que esta suma de acá ya ha sido trabajado en el paso previo, que era P2, ¿cierto? Esto es P2. Ah, ya. Entonces, ¿qué puedo hacer? Si yo supongo que P2 se cumple, como es este caso, se cumplió, entonces yo puedo usar esa información. Mire, ¿cómo puedo usar esa información? Por P2, ¿cierto? Dado que esto es cierto, 1 más 2 es igual a esta formulita. Yo voy a escribir esa fórmula. Voy a usar el P2. 2 más 1 sobre 2. ¿Ya? Más 3. ¿Sí? He usado P2. ¿Ok? Y esto, ¿cómo se escribe? Bueno, yo puedo desarrollarlo esto. ¿Ya? Sería... puedo hacerlo directamente acá, pero yo quiero que vean ustedes cómo a partir de esta fórmula va a salir la fórmula esta para n igual a 3, ¿ya? Por eso lo estoy escribiendo así, ¿sí? Miren, esto sería 2 más 1, no lo estoy desarrollando. Esto sería, multiplico por 2 y divido entre 2, sería más 6, ¿no? Es decir, estoy haciendo esta operación. Sería así. ¿Ya? Ahora. Y esto vale 3, obviamente. Entonces, si yo factorizo 3, ¿qué me quedaría acá? Este 3 se factoriza y aquí me quedaría 2, ¿cierto? Más 2. Sí, observan, esto es 3, ¿no? He factorizado 3, me queda el 2 de acá. Esto se escribe como 3 por 2, ¿no? 3 por 2, entonces me queda 2 más 2, ¿no? Bueno, eso es lo mismo que esto es 4, sería 3 más 1, ¿no? Si 2 más 2 es lo mismo que 3 más 1. Entonces cumple. Claro, alguien me dirá, pero ¿por qué no hemos hecho directo 1 más 2, 3 más 3, 6, y 6 se escribe como esta expresión de acá? Sí, podríamos hacerlo, pero quería que vean ustedes cómo se usa este P2, ¿ya? Cómo se usa la información anterior, ¿cierto? La información anterior para construir el siguiente. ¿Ok? De hecho,
¿Qué pasa? ¿Qué pasa para este valor? Calcular ¿cierto? O más bien, vamos a decir, verificar que se cumple P de 104, digamos, este valor, sabiendo que P de 103 se cumple. Ya, observen esto. Yo puedo calcular el valor de 104 si sé que el valor anterior, en 103, se cumple. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, voy a escribir acá P de 103. P de 103 sería la sumatoria igual a 1 hasta 103 de I es igual 103 por 103 más 1 sobre 2. Esto estamos asumiendo que se cumple. Esta es una hipótesis. ¿Ya? Porque estamos asumiendo. ¿Ok? Sabiendo que esto se cumple, ahora voy a calcular P104. ¿Cómo calculo P104? A ver, veamos. Esto es I igual a 1 hasta 104 de I, ¿cierto? Yo deseo usar la anterior información. La anterior información me dice que de 1 a 103 se cumple esta fórmula. Pero yo tengo de 1 a 104. Pero eso no hay problema porque esta suma yo puedo asociar, ¿cierto? Es decir, los primeros 103 términos más el restante. Acá estoy sumando de 1 a 103. Me faltaría el término 104, ¿no? 104. Ya. Ahora sí puedo usar, porque acá tengo la suma de 1 a 103. Voy a usar la hipótesis de inducción. Esto, de hecho, es la hipótesis de inducción. Más adelante voy a explicar eso. Entonces, usamos ese supuesto de arriba y tendríamos que esta suma, ¿cierto? Es igual a 103, 103 más 1 sobre 2. Más 104. ¿Ok? Usando la hipótesis anterior. Ya déjenme escribirlo bien acá. La flechita viene de acá. ¿Sí? Esto, pum, se convierte en eso. Ahora hacemos operaciones con estos números que son un poco grandes, pero no hay problema porque esto se puede escribir como 103 por 104, ¿no es cierto? 103 más 1, 104, dividido entre 2, más esto se puede escribir como 2 por 104 dividido entre 2, ¿no es cierto? Estoy simplemente multiplicando y dividiendo. Luego, ¿qué pasa? Esto me da igual, sumo, común denominador 2. Acá tengo 2, 104, acá 103 por 104. Entonces, puedo factorizar 104, factorizo 104. Y acá me daría 103 más 2, sería 105. Y 105 es 104 más 1. ¿Y qué es esto? Es la fórmula, ¿cierto? Para n igual a 104. Así, la propiedad para 104 se cumple. ¿Cierto? Ya.
Con este ejemplo, ¿qué quiero que rescate? Ya, primero, que la proposición puede ser verificado para algunos términos iniciales sin ningún problema. Por ejemplo, para n igual a 1, verificamos sin ningún problema, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa para números grandes? Por ejemplo, 104 o imagínense 1.000.000. Para números grandes, para poder verificar que la proposición se cumple, sería suficiente conocer que la proposición se cumple en un número anterior, ¿no es cierto? Por ejemplo, para verificar que se cumple en 104, si conocemos que se cumple en 103, no hay ningún problema, podemos demostrar que se cumple también para 104. Bueno, en esto consiste el tema de inducción. Inducción significa que una propiedad se cumple, ¿ya? O sea, significa que podemos generar una demostración sucesiva, ¿ya? Es decir, se cumple el primer elemento, entonces también se cumple el segundo elemento, entonces el tercero también, entonces el cuarto y así sucesivamente, ¿ya? Es como un efecto dominó, ¿ya? Si tú tienes dominós apilados, ¿verdad? Y sabes que si un dominó en una cierta posición se cae, por lo tanto empuja al dominó siguiente que también se cae, por lo tanto sabes que se cumple esa propiedad. Así, si tú tomas el primer dominó y lo haces caer, todos los demás se van a caer por la propiedad de que si uno se cae, el siguiente también. ¿Sí? Entonces, inducción consiste en eso. Consiste en que la propiedad se cumple, ¿cierto? Si es que la propiedad para el término anterior se cumple. Bueno, esto simplemente es como una ilustración. Ahora vamos a entrar a lo formal, ¿ya? Y en lo formal vamos a aclarar este principio. Esto es... no, previo a entrar al principio como tal, quiero mencionar lo siguiente. Bueno, inducción matemática es una técnica de demostración para argumentar, ¿cierto?, la validez, la veracidad de una proposición de esta forma, ¿cierto? Eso es lo que dije en la anterior página. Ahora, esta función proposicional puede ser distintas cosas, no solamente suma, ¿no es cierto? Nosotros hemos visto que es suma y acá también tenemos un ejemplo de suma, una igualdad de sumatorio. Pero también puede ser una propiedad de este tipo, n cuadrado menos n es par. Es una función proposicional que depende de n entero, ¿no es cierto? Puede ser de este tipo. O inclusive puede ser de este tipo. Miren, la proposición es que el enésimo término de una sucesión es 2n menos 1, donde la sucesión está definida de esta forma recursiva. ¿Se acuerdan? Esta fórmula recursiva corresponde a las torres de Hanoi, ¿se acuerdan? Habíamos intuido nosotros que la fórmula era esta, ¿cierto? Y esa fórmula puede ser escrita como una función proposicional y la técnica de inducción nos va a ayudar a demostrar que efectivamente se cumple esta igualdad. ¿Ya? Por lo tanto, la técnica de demostración por inducción es apropiada para funciones proposicionales donde la variable es un entero. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. ¿Se entiende? Más o menos. Bueno, esta es la parte introductoria, ¿no? Y por supuesto que ya cuando abordemos ejercicios va a estar un poquito más claro. Pero si tienen alguna consulta, algo que quisieran que repitan, me avisan. ¿Sí?
Bien, aquí está el principio de inducción. Supongamos que tenemos una función proposicional, P de n, ¿no es cierto? Puede ser una igualdad de suma, puede ser una propiedad, digamos que n cuadrado es menor a n, por ejemplo, cualquier propiedad, pero que sea una que dependa de un entero, ¿sí? Partimos con eso. Y sea n0 un entero fijo, ¿ok? Partimos con un n0, ¿ya? Este n0 va a ser el primer elemento, ¿ya? Porque nosotros deseamos demostrar algo así, ¿no es cierto? Deseamos demostrar esto. Es decir, esto es lo mismo que para todo n mayor o igual a n0, se cumple la propiedad de n. Deseamos demostrar esto, ¿no es cierto? Partimos en un n0, por lo tanto tenemos que tener este n0 de donde partimos. Así que por eso dice acá, sea n0 un entero fijo. Supongamos que se cumplen estas dos propiedades, ¿ya? Esta primera propiedad dice que la proposición es verdadera en el primer elemento. Acá vamos a llamarlo el paso base, ¿ya? Es decir, esto es lo primero que tenemos que verificar, que la propiedad es verdadera para el primer elemento, ¿ok? Eso no es difícil, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la suma aritmética, nosotros hemos verificado que se cumple, por ejemplo, para n igual a 1, el primer elemento. Se cumple. Perfecto. Esta propiedad de acá corresponde a lo que se llama paso inductivo. ¿Ya? ¿Qué dice el paso inductivo? Y es el paso más delicado que el anterior. Dice, para todo k mayor o igual a n0, ya tomamos ahora un k genérico que sea mayor al número inicial. Si p de k es verdadera, entonces el siguiente es verdadera. Esto tenemos que demostrar. ¿Qué quiere decir? Nosotros asumimos que esto es verdadero, ¿cierto? Que la propiedad se cumple para un k arbitrario mayor o igual a n0. Y si suponemos cierto, entonces tenemos que ser capaces de demostrar que la propiedad también es verdadera para el siguiente valor. Esta parte que lo estoy marcando de azul se llama hipótesis de inducción. ¿Ya? Hipótesis de inducción. Si yo demuestro estos dos pasos, ¿ya? Entonces podemos concluir que la proposición es verdadera para todo n mayor o igual a n0. ¿Ok? Ese es el principio de inducción. Y así funciona. Bueno, voy a explicarlo acá un poco más como una receta. Voy a entregar una receta. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? ¿Ya? Entonces, déjenme escribir acá. Pasos para demostrar por inducción. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles serían los pasos? Primero, lo que tenemos que hacer es, debemos identificar cuál es la función proposicional a demostrar y cuál es n0. ¿Ya? Primero eso. Ustedes tienen que estar seguros, ¿sí?, de cuál es la función proposicional y cuál es el primer elemento. Ya, debemos identificar P en index. ¿Sí?
Ahora, para demostrar que se cumple esta proposición, se debe seguir los siguientes pasos. Primero, el paso base. ¿Ya? Este es el paso base. ¿En qué consiste el paso base? Demostrar que la propiedad en el primer elemento se cumple. Es decir, es verdadera. Ese es el primer paso. No, el primer elemento se cumple. ¿Ok? Ese es el paso sencillo. El siguiente es el que tenemos que tener más cuidado, que es el paso inductivo. Paso inductivo. Para K mayor o igual a N0, se debe suponer que P de K se cumple. Y esto se llama hipótesis de inducción. ¿Ok? Entonces, tú tomas cualquier K. Ahora, este K es una variable igual muda, es decir, puedes usar cualquier letra, puedes usar L, puedes usar M, N, también otros usan N, ¿cierto? Bueno, aquí usamos K. Para todo K mayor o igual a N0, suponemos que la propiedad es válida para K. ¿Ya? Se debe suponer, se cumple. A partir de ello, se debe demostrar que P, la proposición en K más 1, se cumple. Listo. Eso es. 2 pasos. ¿Cierto? Lo que estás haciendo acá, así de manera intuitiva, estás describiendo el efecto dominó, ¿no es cierto? El paso inductivo, estás verificando que si una ficha en cualquier posición se cae, entonces la siguiente también se cae. Eso estás demostrando, ¿no? Esa propiedad en estas fichas de dominó. Y el paso base es, si demuestras que la primera ficha se cae, bueno, por lo tanto, por el paso inductivo, así que concluyes que la propiedad se cumple para todo esto. ¿No es cierto? Bueno, entonces escribe estos pasos. Ya se debe seguir estos pasos y luego se cierra, cuando haces la demostración, cierras con esta afirmación. Luego de realizar los 2 pasos anteriores, se tiene que, por el principio de inducción, se cumple que para todo n
mayor o igual a n0, la proposición P de n se cumple. ¿Ya? Estamos listos, ¿no? Para hacer nuestro primer ejemplo, ¿ya? Con todas estas recetas. ¿Alguna pregunta? ¿Ya? Creo que no hay preguntas todavía. Comencemos. Bien. Entonces, cuando nosotros deseamos demostrar esta proposición, como les dije, lo primero que tenemos que identificar es cuál es P de n. ¿Ya? Entonces, acá ponemos sea P de n esta propiedad de acá, ¿no es cierto? Esta igualdad es P de n. ¿Sí? Ahora, deseamos probar que para todo n mayor o igual a 1 se cumple P de n. ¿Sí? Ahí está. Entonces escribimos cuál es la función proposicional, es esta. ¿Qué es lo que deseamos probar? Es esta. Y n0 sería 1, ¿no es cierto? Ahora eso podemos escribirlo acá. ¿Sí? Aunque se sobreentiende con esto, ¿no? Que n0 es igual a 1. Voy a ponerlo acá. Primer elemento. n0 igual a 1. ¿Ya? Bueno, este es, digamos, el paso previo, ¿no es cierto? En el cual identificamos qué es lo que queremos demostrar, cuál es mi primer elemento, etcétera. ¿Ya? Ese n0, ¿de dónde sacamos? De acá, ¿no? De acá sacamos el n0. Es el primer elemento, porque parte de ahí. Lo que queremos demostrar parte de 1 en adelante. Bien, ahora viene lo importante, que es hacer los pasos. Paso base. Entonces, para n0 igual a 1, eso tenemos que demostrar, ¿no es cierto? Tenemos que demostrar que se cumple esto. Demostremos que P de 1 es verdadero. ¿Ya? Eso tenemos que demostrar. Entonces, por una parte, miren cómo voy a demostrar. Tengo que demostrar esta igualdad, ¿no? Sumatoria de i igual a 1 hasta 1 de i es igual a 1. ¿Cierto? Por una parte, es eso. Por otra parte, la fórmula para n igual a 1, 1 más 1 sobre 2 es igual a 1. ¿Ya? Entonces, si yo quiero demostrar una igualdad, tengo que primero calcular el valor de la izquierda, el valor de la derecha, y luego ver si las cantidades son iguales. Así, i igual a 1 hasta 1 de i es igual a 1, 1 más 1 sobre 2. ¿No es cierto? Porque esto vale 1 y esto vale 1. Es decir, P de 1 es verdadero. Ya, ¿se entiende esa parte?
¿Sí, no? Sí, profe. Esta parte, entonces, lo único que estamos haciendo es demostrar que la propiedad se cumple para el primer elemento, para n igual a 1. ¿No es cierto? Y cuando tú quieres demostrar igualdad, es este caso, igualdad de dos expresiones, calculas el valor de la primera igualdad, vale 1, calculas el valor de la segunda igualdad, vale 1, y verificas que efectivamente estas dos expresiones son 1, o sea, claro, son 1 y son iguales, y así se cumple la propiedad 1, porque la propiedad 1 te dice estas dos expresiones son iguales. Ya, paso base, no debería haber ningún problema. Ahora vamos al paso que requiere un poco más de atención, que es el paso inductivo. Para el paso inductivo partimos con esta afirmación. Sea K mayor o igual a N0. En este caso, N0 para nosotros es 1. Sea K mayor o igual a 0. Supongamos que ¿qué tenemos que suponer? Que P de K es verdadera, ¿no es cierto? Que P de K se cumple. Eso tenemos que suponer. Es decir, supongamos que se cumple. ¿Qué tenemos que suponer? Que se cumple P de K. ¿Y qué es P de K? Es que la suma de I igual a 1 hasta K de I es igual a K por K más 1 sobre 2. Esto se llama hipótesis de inducción. Es fundamental que ustedes identifiquen correctamente la hipótesis de inducción. Vamos a denotarlo HI, ¿no? Para simplificar, HI, hipótesis de inducción. ¿Ok? Entonces partimos con eso, porque el paso inductivo te decía, toma un K mayor o igual al primer elemento, cualquier, arbitrario. Supongamos que la propiedad se cumple en K, es decir, en este caso, escribo explícitamente que ¿qué significa P de K? Significa es de igualdad. Esta igualdad se cumple. Ya, ¿qué tenemos que hacer ahora? Tenemos que demostrar, por demostrar, que P de K más 1 se cumple. Ya, esta es la parte, digamos, en la que tenemos que echar mano. Esta es la parte delicada. Veamos que P de K más 1 se cumple. Y voy a escribir acá. Acá, como es nuestro primer ejemplo, estoy escribiendo full detalle. Ya después vamos a poder simplificar. Voy a escribir qué significa esto. Por demostrar que P de K más 1 se cumple. Es decir, debemos demostrar que se cumple que la suma de I igual a 1 hasta K más 1 de I es igual, ¿cierto? ¿A qué es igual? Bueno, recuerdo la fórmula. La fórmula es, aquí en lugar de n reemplazo K más 1. Sería K más 1 multiplicado por K más 1 dividido entre 2. Tiene que cumplirse entonces K más 1, paréntesis, K más 1 sobre 2. Eso tenemos que demostrar. Estoy escribiendo ahí para tenerlo con claridad a dónde queremos llegar. Demostración. Ya. Como es una igualdad la que quiero demostrar, yo tengo que partir de un lado y llegar al otro. En sumatorias se parte donde está la suma. ¿Ya?
porque esa puede ser manipulado de manera más sencilla. Entonces yo parto de esta suma. I igual a 1, K más 1 de I. ¿Ok? ¿Eso es igual a qué? Tengo que llegar a este lado derecho. Yo observo esta suma y lo que yo tengo que usar en algún momento es la hipótesis de inducción. Observo la hipótesis de inducción y tengo acá una igualdad para una suma de 1 hasta K. Pero yo tengo de 1 hasta K más 1. Pero no hay problema, porque yo puedo emplear propiedades sumatorias, ¿cierto? Para hacer la asociatividad. Es decir, primero escribo la suma de los primeros K términos, ¿cierto? Ahora, al hacer esta suma, solamente estoy sumando hasta K, pero me falta el término K más 1. ¿Ya? Entonces acá lo voy a escribir el término K más 1. Es decir, miren lo que estoy haciendo. Voy a escribir aquí paso por paso. Esto va de 1 hasta K y esto va a ir de K más 1, ¿cierto? Del siguiente, ¿hasta dónde? Hasta K más 1, ¿no es cierto? Esto es por propiedad de suma. ¿Se acuerdan? Propiedad de suma. Voy a poner acá, propiedad asociativa de sumatoria. ¿Sí? Sumatoria. Ya, pero ¿qué es esto? Bueno, voy a escribir acá, voy a dejarlo aquí, así. Esta suma es de K más 1 a K más 1, en realidad es el mismo término, es K más 1, ¿cierto? Solamente consiste de un término. Y ese término es I igual a K más 1. Aquí es I, reemplazamos, sería K más 1. ¿No? No hemos hecho nada. Ahora, acá es el paso crucial. ¿Por qué hice esto? Hice para tener una suma semejante a la suma que está en la hipótesis de inducción. Y es exactamente la misma suma. Así que voy a usar hipótesis de inducción. ¿Qué dice la hipótesis de inducción? Me dice que la suma de 1 hasta K de I es igual a esta fórmula. Entonces, esto es esta fórmula de acá. Aquí, por hipótesis de inducción. Esto es sumamente importante que ustedes señalen dónde se usó la hipótesis de inducción. ¿Ya? Esto es importante. ¿Ok? Ya, listo, ya hemos usado la hipótesis de inducción. Ahora solo queda hacer álgebra. Vamos a hacer álgebra. Para sumar estas dos expresiones, saco como un denominador, que sería 2. Aquí me queda K más 1. Y aquí 2 por K más 1, ¿no es cierto? Sigo, hago álgebra. Tengo K más 1, puedo factorizar. Aquí factorizo K más 1. Aquí me queda K. Y aquí me queda 2. Perfecto. Y eso es igual, K más 2 puede ser escrito como K más 1, porque quiero escribirlo como esto. ¿Sí? Así que eso es igual a K más 1. K más 2 se escribe como K más 1 más 1. Sobre 2. Y listo. Así, P de K más 1 se cumple. Bueno, ya hemos hecho paso base, paso inductivo, perfecto, todo claro. Entonces digo, por el principio de inducción, se concluye que la suma, o para ser simple, se concluye que P de n, bueno, directo esto, que se cumple para todo n mayor o igual a 1, ¿cierto? La suma igual a 1 hasta n de i es igual a n
por n más 1 sobre 2. Bueno, acá estoy repitiendo, simplemente para concluir. ¿Qué queremos demostrar? Y eso es inducción. Preguntas. Profe, ¿Sí? me perdí cuando descompuso en la propiedad asociativa sumatoria. Y ¿se Al inicio acuerdan de que la demostración. esto de acá dice, ¿cierto? ¿O no? Sí, profe, Claro, mira, lo que estoy haciendo, a ver, voy a explicarlo acá en una hojita para no rayarlo, esta parte. ¿Se acuerdan que en propiedades de suma se tenía esto? Si ustedes tienen una sumatoria de k igual a 1 hasta n de un AK, ¿ya es cierto? Y si tienen m menor o igual a n, esto se puede escribir como la sumatoria de k igual 1 hasta m, ¿cierto? De AK, más la sumatoria que falta de k igual a m más 1 hasta n. ¿Sí? ¿Te acuerdas de esta propiedad? Esencialmente lo que estamos haciendo es agrupar las sumas, ¿no? Esto es de 1 hasta m, luego esto es de m más 1 hasta n. Ahora, en particular, si yo tengo esta suma como que vaya de k igual a 1 hasta n más 1, mira, acá. Esto es lo mismo que, acá voy a escribirlo un poco más explicado, sería A1 más A2 más A3 más, ¿hasta cuánto? AN, pero hay un término más AN más 1. Entonces lo que yo voy a hacer es agrupar. Agrupo estos. ¿Ya? Y entonces la suma, ¿qué sería? Sería la sumatoria de k igual a 1 hasta n de AK más el término último que quedó, AN más 1. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Lo que se hace. Se suman los primeros n términos y se deja aparte el término que quedó. ¿Verdad? Y esta es la propiedad general, en que se suman los primeros m términos y se deja los otros n menos m términos, ¿no? Restantes. Eso es lo que se hace acá, mira. Aquí se suma hasta acá y se deja el último término. El último término aquí lo escribí como sumatoria para que vean la propiedad, esta propiedad, ¿cierto? Esta misma propiedad. Pero bueno, acá el término es de k más 1 a k más 1. En realidad se está sumando los primeros términos y se añade el último. Se está particionando, se está asociando esta suma, ¿no? Los primeros k y el último. No puedes quitar este, porque si quitas no te da esta igualdad. Tienes que mantener este último término. ¿Se ha ok, profe. entendido? Sí. Ok. ¿Otra pregunta? ¿Ninguna? ¿Todo claro? Bueno, creo que está todo claro. Así que vamos a hacer más ejercicios, pero primero entremos al descanso, ¿ya? Bien, vamos a hacer el siguiente ejercicio, ¿ya? Ahora este ejercicio tiene que ver con otro tipo de función proposicional, ¿ya? Demostrar usando inducción que esto se cumple. 6n menos 1 es divisible por 5 para todo n mayor o igual a 5. Entonces recordemos lo siguiente. Definición. Se dice que un número entero, n,
es divisible por P si N se escribe como un, voy a poner M por P, ¿cierto? Para algún M que pertenece a los enteros. ¿Ya? Eso significa que N sea divisible por P. ¿No es cierto? Significa que P es un factor de N, ¿no? N se escribe como M por P. ¿Ya? Esta definición de divisibilidad, no me acuerdo si lo hemos dado. Creo que sí en la parte cuando hemos visto demostraciones, ¿cierto? Se ha mencionado algo de divisibilidad. Pero bueno, no es difícil, no es un concepto que ustedes lo han manejado ya en el colegio. Básicamente se dice que n es divisible por p si n se escribe como m por p, ¿no? Ejemplo, ¿ya? 27 es divisible por 3, pues 27 se escribe como 9 por 3, ¿no es cierto? Esa es la idea. Existe un número, en este caso este juega el papel del m. Existe un m tal que 27 es m por 3. Ese m es 9, ¿no? Eso significa divisibilidad. Bueno, dicho ello, demostremos esto. ¿Ya? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, les había dicho, es identificar la función proposicional. La función proposicional ahora es esta expresión de acá. 6n menos 1 es divisible por 5. Esta es, voy a ponerlo entre comillas, ¿ya? Porque es una frase para que se entienda cuál es la proposición. Esta es la proposición, ¿ya? Recuerden, una función proposicional no siempre es una ecuación, una igualdad, sino es una frase en general. Y esta es una frase que dice 6n menos 1 es divisible por 5. Es una frase que podemos decidir si es falso o verdadero. ¿Sí? Ya. Por demostrar, esto lo voy a poner aquí aparte, ¿ya? Para que no nos interrumpa. Por demostrar que se cumple para todo n mayor o igual a 0, porque me dice aquí, para todo n igual a 0, verifica la propiedad n. Eso tenemos que demostrar, ¿cierto? Entonces, eso es el primer paso, identificar. Ahora hagamos el paso base. Demostremos que se cumple P de 1, o perdón, P de 0. En este caso, el número inicial es 0. ¿Ya? Observen, ya no es 1, es 0. Demostremos que se cumple P de 0. Entonces, 6 elevado a la 0 menos 1 es igual a 1, ¿cierto? 6 potencia 0 es 1, menos 1 es igual a 0. Y 0 puede escribirse como 0 por 5. Así, ¿cierto? Este número, entonces, 6 a la 0 menos 1 es divisible por 5. ¿Está claro eso? Porque es 0, ¿no? Y el 0 siempre es divisible por cualquier número. 0 dividido entre 5 es
0, así que estamos bien. ¿Ok? Ya, solo el paso base es lo que necesitamos, es decir, para el primer elemento en igual a 0. Ahora hacemos el paso inductivo. Entonces, ¿cómo comenzamos en el paso inductivo? Decimos, sea un K mayor o igual al número inicial. Supongamos que P de K se cumple. Es decir, supongamos que, ¿qué vamos a suponer? 6 a la potencia K menos 1 es divisible por 5. Esto significa, ya, esta expresión, ¿qué significa? Esto significa seis K menos 1 es igual 5M, ¿cierto? Para algún M entero. Esta es mi hipótesis de inducción. Ya, observen acá. Si bien la proposición es una afirmación, ¿cierto? Que dice, es divisible por 5. Bueno, trabajar con esto, así como está, no es tan fácil, ¿verdad? Entonces, lo que usamos es la definición de este concepto. Y la definición de este concepto es, ¿cierto? Para este caso, para que 6 a la K menos 1 sea divisible por 5, significa que este número se escribe como 5M para algún M entero. ¿Verdad? Esta es la hipótesis de inducción. Estamos suponiendo que 6K menos 1 es divisible entre 5. Ahora, por demostrar que P de K más 1 se cumple. Es decir, debemos demostrar que 6K más 1 menos 1 es divisible por 5. Eso tenemos que demostrar. ¿Ya? Está claro dónde tenemos que llegar. Bien, voy a añadir una nueva página para hacer esa demostración. Demostración. Bien, yo tengo esta expresión de acá. 6K más 1 menos 1. ¿Es eso, no? 6K más 1 menos 1. Yo quisiera usar esto de acá, pero esto es 6K menos 1, ¿no es cierto? Porque eso es que es 5M. Yo quisiera usar eso, así que voy a hacer algunas operaciones. Primero, yo puedo ver que esto, por propiedad de potencia, puedo escribirlo como 6 por 6 elevado a la K menos 1. Hasta ahí estamos bien, no hemos hecho casi nada, pero yo necesito obtener lo siguiente. Entonces, observo acá, necesito obtener 6K menos 1. ¿Cómo obtengo aquí 6K menos 1? 6K menos 1, ¿cierto? Entonces, acá hay una forma de hacer, ¿ya? Para obtener ese 6K menos 1, yo puedo sumar y restar una expresión. Por ejemplo, yo tengo acá 6K, ¿cierto? Multiplicados esto, por cierto. 6K.
Ahora, si yo quisiese obtener en algún lugar 6K menos 1, entonces yo podría añadir esto, menos 6. Si yo añado menos 6, entonces factorizo 6, tendría 6K menos 1, ¿correcto? Pero como estoy añadiendo, lo quito. Así que en realidad estoy añadiendo 0, ¿no es cierto? No estoy modificando esta igualdad. Acá copio el menos 1. Esta propiedad de sumar y restar se lo llama ni quita ni pone. ¿Ya? Ni quita ni pone. ¿Ya? Porque en realidad quitamos menos 6, pero añadimos 6. En realidad no estamos ni quitando ni añadiendo, porque estamos añadiendo, o sea, estamos sumando lo que hemos restado, por lo tanto, en realidad estamos añadiendo 0. ¿Sí? Pero esta estrategia se hace para que ahora, si yo agrupo estos dos primeros términos, voy a tener 6, factorizo 6 y queda 6K menos 1. Y estos términos 6 menos 1, eso me queda 5. Entonces, esa es la estrategia. La estrategia es que me aparezca esta expresión. ¿Por qué quiero que me aparezca esta expresión? Porque esa expresión lo tengo acá. 6K menos 1 es 5M, para usar la hipótesis de inducción. Entonces, ahora sí puedo usar la hipótesis de inducción. Esto es 5M. Esto copio más 5. Esto entonces por hipótesis de inducción. ¿Y qué hago luego? Bueno, miren, factorizo 5. Si factorizo 5, tendría aquí 6M más 1. Y listo, ¿no? Porque ¿qué es lo que pasa? Resulta que este número se escribe 5 veces algún entero. Entonces digo, ¿cómo R, ya, voy a llamar esto R, digamos. ¿Ya? Como R, que lo estoy llamando a 6M más 1, es un entero, ¿cierto? Y 6K más 1 menos 1 es 5R, ¿no es cierto? Es un múltiplo de 5. Entonces, 6K más 1 menos 1 es divisible por 5. Así, P de K más 1 se cumple. ¿Listo? Inducción lista. Entonces, por el principio de inducción, concluimos que 6 a la n menos 1 es divisible por 5 para todo n mayor o igual a 0. Y listo. Ahí terminó la demostración. Profe, ¿Sí? nosotros aplicamos arriba que ni quita ni pone, pero si yo llegaba y reemplazaba el 5M en el 6K menos 1, ¿estaría mal? No, no, estaría bien. Hay varias formas de hacer, entonces tu estrategia de ti sería reemplazando, de acá despejado, ¿no es cierto? 6K despejo sería 5M más 1, eso me dice, ¿cierto? Sí, y 5M más 1 y reemplazamos acá, 5M más 1, sí, ¿cierto? Y te va a dar lo y me mismo, quedas 6 por 5M. te da lo mismo. Así que Ay, esa es una buena estrategia igual. Si ustedes no lo ven claro, el ni quita ni pone, bueno, despejan esto porque saben que esto es cierto y lo reemplazan y van a obtener la misma relación. ¿Ok? El ni quita ni pone a veces es sumamente útil, ya cuando es una expresión más compleja y no es evidente sustituir directamente, ¿ya?
acá, pero puedes sustituir o puedes hacer esta técnica, ¿no? Cualquiera te va a dar lo mismo. La idea central es obtener una expresión donde podamos usar la hipótesis de inducción. Eso es lo crucial. Ah, ya, pero por ejemplo, porque si lo hago así me quedaría 5 por 6m, no por 6m más 1, pero igual me sirve. A ver, hagamos acá para poner eso. ¿Ya? ¿Y usted? ¿Cómo ha estado todo? ¿Tiene el micrófono encendido por ahí? Se va a entrar. Ya. Miren. Vamos a hacer un paso alternativo acá. ¿Ya? De acuerdo a la observación que hizo su compañero. Paso, procedimiento alternativo para... Quiero ver qué hora es. Ah, tenemos aquí. Para estrella. Ya, mire. Entonces tenemos 6K más 1 menos 1 es igual a 6 por 6K menos 1. Hasta ahí estamos igual. Ahora decimos, de HI se tiene, ¿qué se tiene de HI? Se tiene que 6K menos 1 igual a 5M, entonces 6K igual a 5M más 1. ¿No es cierto? Acá voy a poner, esta es la ecuación 1. Reemplazamos en 1 y obtenemos 6K más 1 menos 1 igual a 6. 6K, reemplazamos acá, sería 5M más 1, ¿cierto? Menos 1. Eso es igual 6... ¿Por qué no pones 5M nomás? Si tenemos que 0 K menos 1 es 5M y tenemos 6K menos 1. Mira, lo que estoy haciendo es esto. 6K estoy reemplazando acá. Pero es que lo tenemos original que 5M es igual a 6K menos 1. Y yo ahí tengo, donde está marcado con celeste arriba, tengo 6K menos 1. O sea, sería No, 5M. esto está multiplicado. Sí, 6 pero por 6K menos 1. Por eso hace un momento hemos hecho ni quita ni pone para hacer lo que tú estás mencionando. Pero acá estamos haciendo directo reemplazo. Estoy reemplazando, aquí tengo 6 por 6K menos 1. Por lo tanto, reemplazo, aquí está el 6. El 6K lo reemplazo ahí, ¿cierto? Y estamos ahí, ¿no es cierto? Entonces esto sería 5M. Y aquí sería más 6 menos 1 más 5. Y acá factorizo 5, me quedaría 6M más 1. Y llegamos a lo mismo. Acá, ¿dónde se usa la hipótesis de inducción? Aquí. Esto es importante. Aquí estamos mencionando que estamos usando la hipótesis de inducción. ¿Ya? Al usar esta propiedad, o sea, esta igualdad, porque esta igualdad es gracias a la hipótesis de inducción. ¿No es cierto? Tienen que indicar que estamos haciendo eso, reemplazan y ya obtienen lo mismo. ¿Sí? Aquí era 6M más 1, lo mismo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta para hacer ya el otro ejercicio? Ya, hagamos este más entonces, para terminar y para que ustedes tengan ya material para que puedan revisar. Acá voy a hacer un poco la demostración un poco simplificada, que también sirve,
Ya, en los anteriores dos ejemplos he hecho con un desarrollo a detalle, ¿cierto? Diciendo que es PDN, etcétera. Pero inducción puede hacerse de una forma más simplificada. Lo importante es ver dónde está el paso inductivo, dónde está el paso base, dónde está la hipótesis de inducción. Esos son los ingredientes principales. Entonces, demostración. Entonces voy a poner acá un método simplificado que pueden usar. Entonces, en el método simplificado ya no escribes qué es PDN, directamente escribes paso base. Entonces, para paso base, identificas, es para n igual a 1. Para n igual a 1, se tiene sumatoria i igual a 1 hasta 1 de 1 sobre i por i más 1 es igual a ¿qué? Esta es una suma de un solo número, i igual a 1. Así que eso es 1 sobre 1, 1 más 1. Y eso es igual a 1 medio. Por otra parte, ¿cómo? 1 sobre 1 más 1 es igual a 1 medio. ¿Cierto? Estoy haciendo este lado derecho. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que la suma bueno, podrías hacer esto quizás un poco más corto, pero la idea es que tienen que expresarlo de esta manera, ¿no? Que se cumpla esta igualdad. De hecho, acá ya estaba eso, ¿no? Bueno, se cumple. Esta va a ser la estrella. Entonces, estrella se cumple para n igual a 1. ¿Ya? Esta verificación que se hace es el lado izquierdo, ¿cierto? Vale 1 medio. El lado derecho vale 1 medio. Por lo tanto, se cumple la igualdad. ¿Ya? Paso más. Listo. Paso inductivo. El paso inductivo, digo, sea K mayor o igual a 1, ¿sí? Supongamos, y directamente escribo la hipótesis de inducción. ¿Qué sería esto? Sumatoria de igual a 1 hasta K. ¿Cierto? Esta es hipótesis de inducción. Supongamos esto. Entonces tienen que identificar con claridad cuál es la hipótesis de inducción. Luego tenemos para K más 1. ¿Qué pasa para K más 1? Bueno, escribo todo. Bien, para usar la hipótesis de inducción tendría que ir de 1 a K, pero esto va de 1 a K más 1. Pero bueno, hago el procedimiento como hemos hecho para la suma aritmética, ¿se recuerdan? Primero agrupo de 1 hasta K. ¿Ya? Y luego el término que corresponde a K más 1, porque ese es el único que falta. Es decir, el término para I igual a K más 1, y eso es 1 sobre I K más 1, multiplicado por K más 1, K más 2. ¿Cierto? Propiedades sumatoria. Y luego acá usamos inducción, hipótesis de inducción, ¿no? Porque aquí ya tenemos la suma de 1 a K, así que eso vale K sobre K más 1 más 1 sobre K más 1, K más 2. Aquí hemos usado por hipótesis de inducción. ¿Sí? Esta parte de acá.
Ahora hacemos álgebra. Entonces, aquí como un denominador tendríamos k más 1, k más 2, ¿cierto? Aquí tendríamos k por k más 2, ¿sí? Y aquí 1. ¿Eso me queda cuánto? Esto me da k cuadrado más 2k más 1, ¿no es cierto? Desarrollando. Y aquí me queda k más 1, k más 2. Este es un trinomio cuadrado perfecto. K más 1 al cuadrado sobre k más 1, k más 2. Esto se cancela, ¿cierto? El término k más 1 se cancela y aquí el exponente baja a 1. ¿Sí? Por lo tanto, tendríamos que esto es igual a k más 1 sobre k más 2. Pero eso puede ser escrito como k más 1 sobre k más 1 más 1. ¿Sí? Que es la forma que queremos demostrar. El n sobre n más 1. En este caso es n para mí es k más 1 sobre n más 1, que sería k más 1. Y listo, entonces digo, entonces estrella se cumple para n igual a k más 1. Y listo. Este es el método simplificado, ¿ya? Ustedes pueden usar esta demostración, es decir, directo empiezan, paso base, justifico paso base. Paso inductivo, esta es la hipótesis de inducción y esa es mi demostración para verificar que cumple para k más 1. ¿Listo? Y verificaste y ya. Estos son los ingredientes esenciales, ¿no? Ahora, en los ejemplos anteriores yo le puse un poco más de desarrollo, es para que ustedes entiendan qué se está haciendo, ¿ya? Pero en la práctica, si ustedes desean, pueden usar este método simplificado. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? Por mi parte, sí, profe. Ya. Usualmente inducción es un tema que requiere tiempito para digerirlo con claridad. ¿Ya? Así que vamos a subir una guía respecto a ello. Recuerden que esta parte va a ser evaluada en el control, por lo tanto también tienen que ir practicando. ¿Sí? Bueno, lo dejamos entonces ahí y continuamos la próxima clase.